Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo para analizar cómo es posible que vayamos a elecciones con el CNE que tanto ha fallado. A cuenta de que ahora no hay el voto telemático en el exterior y que felizmente el TCE ya emitió un fallo el sábado diciendo que procede la repetición de elecciones en el exterior. Como también va a ser la operación manual, se olvidó la preocupación. Todo lo contrario. Nunca bajemos la guardia. No nos olvidemos que porque el 2021 salió bien, ahora va a salir mejor y porque la primera vuelta, en cuanto a resultados presidenciales y asambleístas, no tiene mayormente cuestionamiento o ninguno que haya prosperado, esta vez todo está bien. Es todo lo contrario, según algunos de nuestros invitados. Hay 3.083 actas con diferencias numéricas. Ya no hablan de inconsistencias. Ya les explicaremos por qué. De 41.000 juntas o algo más, 40.773. ¿Cuál es el problema? Apenas del 1.2%. ¿Qué puede eso significar o en qué puede repercutir? Ajá. Lo vamos a hablar con el ingeniero Bolívar Loján, que está invitado en vivo al estudio, mientras desde exteriores requeriremos las opiniones de Néstor Marroquín y Carlos Aguinaga. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Cuadrar miles de actas, ¿es fraude? Esa es la pregunta que vamos a responder esta noche. Nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 del mismo Vito TVO si prefieren señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Manaví, canal 9. Solo allá, señal abierta. Si tienen problemas con esas cableras o tienen otras cableras, entonces estamos gracias a RTU en transmisión simultánea. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. La mayor cantidad de nuestros televidentes están en los suscriptores de estas cableras, por si acaso. Nos siguen por Radio Centro también, 101.3 FM en audio, en imagen, para sus plataformas digitales, en Candela FM con K, 89.3 en Manabí, y la misma frecuencia, La Bonita del centro del país, pero en Riobamba, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Mañana analizaremos aquí el partido de Ecuador-Uruguay, y el miércoles tratamos la reconstrucción de Manabí, que por fin motiva de la Fiscalía formulación de cargos por la corrupción, el atraco, la sinvergüencería y el cinismo que hubo ahí, nada menos que con recursos del terremoto. María Clara Triviño Martínez, bienvenida como es usual todos los lunes. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche. Vamos a empezar con un recuento del reciente meollo que lidera el colectivo Defiende tu Voto, uno de cuyos representantes es el analista de sistemas Bolívar Loján Fierro, que es también nuestro invitado central de esta noche. El día miércoles 30 de agosto a las 3:30 de la tarde, el colectivo ciudadano Defiende tu Voto se acercó a las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral para presentar formalmente el informe de inconsistencias encontradas dentro del reciente proceso electoral. Se analizaron resultados de 40.776 actas de escrutinio del CNE,
receptamos 6.659 fotografías de actas de escrutinio por parte de los delegados de organizaciones políticas acreditados. En el análisis con el sistema Azure, se encontró 3.083 inconsistencias numéricas en el resultado electoral. Se entregó 100 fojas con información de las juntas que tienen diferencias numéricas para el análisis y contraste de los hallazgos para los fines técnicos y legales pertinentes. Ingeniero Bolívar Luján, buenas noches y bienvenido. Hay una primera precisión. Las 3.083 actas con diferencias numéricas son únicamente las que pudieron establecer de estas 6.659 actas de escrutinio que recibieron, ¿correcto? No. Son de todo el universo de 40.700 no sé cuánto. 40.141 dentro de Ecuador. De eso corresponden las 3.083 inicialmente. Ya. ¿Qué son estas 6.659 fotos de actas de escrutinio que recibieron, que dice la nota? Perfecto. Por la plataforma de Defiende tu Voto, recibió por camino alterno de los delegados de las distintas organizaciones políticas fotografía o imágenes de lo que iban ellos obteniendo en cada junta receptora del voto. Es una colaboración adicional para, en caso extremo, nosotros, si tenemos alguna duda, mirar lo del CNE y confrontarlo con esas actas que teníamos. Esos delegados que hicieron control electoral voluntario debían haber tenido 40.150 y algo, exacto, y solo tuvieron 6.600. De acuerdo, sí, pero una primera cosa grave. Significa que ni entre todos estaban bien organizados para hacer control electoral. Porque debían haber tenido 40.153. Perfecto, una aclaración. Nosotros estábamos totalmente organizados. Usted se refiere a las organizaciones correcto, políticas. porque ustedes no podían tener delegados en las mesas. Nosotros no somos organización política. Por eso ustedes no podían tener representantes. Exacto. Ustedes contaban con lo que ellos les éramos mandaran. un tándem, simplemente recibíamos lo que ellos nos enviaban. Ya. Ahí hay, y qué bien que lo aclara, no respecto al colectivo Defiende tu Voto, que ojalá siga activado y organizándose a futuro para perfeccionar lo que han comenzado a hacer bien. Ojo, hay una advertencia. Ojo con el control electoral en esta segunda vuelta, aunque solo son dos fuerzas y cada una tiene recursos suficientes como para hacerlo. Ojo con eso, ya van a ver por qué. Ok, segunda cosa. Yo decía al comenzar, 3.083 actas con diferencias numéricas es solo el 1.3% de 40.153 actas. No, aquí hay un error en el concepto. Ya. Entiendo que usted dijo actas. Nosotros no estamos hablando de actas, estamos hablando de 3.083 o en el segundo recuento 3.074 juntas receptoras del voto. Y en cada junta se producen 4 actas, la de presidente, asambleísta nacional, provincial y consulta. Junta es una mesa. Sí, de acuerdo. Ya. Pero cada mesa produce 4 actas. Okay. Entonces no es lo mismo hablar, digamos, de juntas que de actas. Ya. Y para ser entonces claro, significa que si hay 41.153 juntas, hay ¿cuántas actas tenían que tener en cada junta? ¿6 o 7? 160.000, pero 160.000 actas. Ok. O sea, como máximo, con errores, y 40.000 como mínimo o cero sin errores, ¿verdad? Pero siempre hablamos de 40.000 juntas receptoras y cada una de ellas produce 4 actas, sin contar la quinta que vamos a hablar de ella. Hablando de, debían haber habido 160.000 actas. Perfecto. Peor. Y tenían que haber entregado 160.000 actas. Peor. ¿Ustedes solo tienen 3.083 de las 160.000? No, ese 3.083 es producto del análisis de toda la data que el CNE nos puso en el Azure. O sea, los 3.083 son la analítica o el análisis de toda la data colocada en el Azure por el CNE y que en algunos casos teníamos que mirar lo que había hecho la plataforma o los delegados para ver si efectivamente estábamos en lo cierto. Por tanto, antes de eso, disculpe que yo sea un ignorante en esta materia y le tenga que preguntar cosas básicas que según tal vez otros dominen, pero yo quiero entender y supongo que muchos también, aunque sabrán de sobre el asunto. Explíquele a la gente qué es el Azure, A-Z-U-R, o Azure, le dicen algunos. Okay. El Azure es un repositorio, es como un disco duro donde el CNE coloca los resultados de
escanear las actas y ponerlo en números. Entonces va colocando en números para uno poder sumar. ¿Cómo Entonces, se accede a eso? A la Shure. hay unos afortunados en el país, que son solamente algunos periodistas y las organizaciones políticas. Eso no es de libre acceso. Nosotros lo pedimos y lo volvimos a pedir hasta que por fin nos convencimos de que nos dieran la llave de acceso a la SURE y nos la dieron esta vez. Sigamos. Ahora sí, cuando tuvieron esa llave de acceso, fue que pudieron comparar qué con qué para llegar a establecer que habían 3.083 actas o juntas, ¿era? ¿Actas? Sí, sí, o sea, actas juntas con sus actas, llamémoslo así. ya, con diferencias numéricas. Perfecto. El CNE entrega de una manera torpe y si se quiere bruta 4 archivos: presidente, asambleístas provinciales, nacionales y consulta. Y nosotros los técnicos tenemos que agarrar eso y consolidarlo para ir mirando y tenerlo por fila. Y entonces vemos en una misma fila cuántos sufragantes hay para presidente, cuántos para asambleístas, cuántos para la consulta y hacemos la comparación. Si ahí hay una diferencia, es una de las 3.083 inicialmente, que ahora son 3.074. Es un análisis matemático. Ya, porque si sigo bien la idea, en una junta, si había 230 sufragantes para presidente, tenía que haber 230 para asambleístas nacionales, 230 para asambleístas provinciales y 230 para la consulta nacional. Correcto. Y un acta adicional donde decía que eran 230, que esa no la suben. Que es la de sufragantes. Que es la de sufragantes. El acta de sufragantes es aquella que corresponde a cuántos registraron que efectivamente votaron. Bingo. Es decir, cuántos firman ponen la cédula. Eso es todo. Ya. ¿Qué es la inconsistencia numérica entonces que ustedes hallaron? Nosotros conseguimos diferencias numéricas que no concuerdan, o sea, no son Diferencias iguales numéricas, los perdón. números de sufragantes, no son iguales. Explíqueme lo que usted me dijo antes de comenzar el programa. ¿Cuál es la diferencia entre inconsistencias y diferencia numérica? Si en un acta hay 100 sufragantes y en otra hay 150, lo que podemos detectar es que hay una diferencia numérica entre ellos. Pero como no sabemos si eran 200 sufragantes, porque no está subido el acta, no podemos hablar de consistencia o inconsistencia. Tan simple como eso. No es un eufemismo, es una realidad. Es decir, no hay un elemento Comparativo. oficial con qué comparar. Perdón, Carlos, sí hay un elemento oficial con qué comparar, pero lo dejaron en el fondo oscuro y triste de una caja de cartón o pegado en la junta receptora, en la pared de la junta receptora, que es a donde me envió la señora Pombosa a buscarlo. ¿Qué es el acta de sufragantes? El acta de sufragantes. Tan simple como eso. Ok, voy entendiendo. Antes de seguir, ¿qué es lo grave de que hayan 3.083 actas con diferencias numéricas? No debe haber ni una sola. Es como el saldo de un banco, tan simple como de su cuenta. ¿Y en qué consiste esta práctica que ustedes denuncian de que cuando encuentran un acta con diferencias numéricas, dice que hay 153 sufragantes y solo hay 153 votos? Este hábito de cuadrar, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el cuadrar no tanto es con los... O sea, la ley le da al CNE la potestad de hacer recuentos, porque alguna organización reclamó, mira, yo pienso que ya hay más votos, por decir algo, o el sistema votó una alarma, en el sentido de que la diferencia es más de 1%, es el punto. ¿Ya? Entonces lo que hace uno es analizar si efectivamente esa diferencia está ahí y supongamos un caso, pongamos que fueron a votar 300 personas, pero en una de las cajas solamente hay 100 votos. ¿Cómo lo cuadra el CNE? Verifica que hay 100 votos. Tiene que poner una observación diciendo que faltan 200 votos porque eran 300 sufragantes. Lo cuadra. ¿Cómo lo cuadra? Generando una nueva acta y colocando que eran solamente 100 sufragantes. Ah, Ese es lo que estamos denunciando. Falsedad de documento. Lo voy a decir bien claro. El CNE no puede cambiar el número de sufragantes porque está asentado en un padrón electoral y firmado en un documento por el presidente y la secretaria. No lo puede hacer y lo hace. y lo que le correspondería, perdón, es ver, a ver, ¿qué se contabilizó mal aquí? Los votos, no deberían haber 100, sino 300, o el número de sufragantes. De repente alguien por el cansancio se equivocó y en vez de poner 100, puso 300. Verifiquemos si en verdad hay 300 que firmaron ahí.
Eso no se hace. Pero no tienen tiempo para eso. Pues imagina si hacen eso acta por acta con todos los miles que hay. Entonces, Nunca se acaba discutiendo en la elección. Entonces estamos ante un proceso que no camina. No, estamos en un proceso fraudulento, como usted acaba de decir. O sea, igualémoslo a lo fácil. O súbelo o bájelo. ¿Qué te da? Así es. Entonces, las diferencias numéricas que tenemos entre actas de las 3.083 o 3.074 en este momento, hemos conseguido diferencias en un acta de 300 y en otra 0 sufragantes. Les puedo poner ejemplo. En Pascuales, Centro de Rehabilitación Social, ahí pasó eso. Y es uno de los documentos que tenemos como base para entregarlo mañana a la Fiscalía. Ya, pero ese es un caso insólito, tampoco se puede generalizar. Bueno, algo pasó allí en que hay 300 sufragantes y hay 0 votos. Se equivocaron, perfecto, se cansaron, perfecto. lo que sea. Debo responderle la pregunta fácilmente. Yo, cuando sacamos las 3.083 o 3.074 juntas, lo ordenamos de mayor a menor. Entonces tenemos 300, 299, 250, 240, eso es grave. Y ese listado se lo entregamos en 100 hojas al CNE. No es que es uno nomás. No, lo tenemos ordenado de mayor a menor. Okay. Tengo más preguntas que hacer, pero antes hay otros elementos de juicio que aportar. María Clara. Y este es que la presidenta del CNE, Diana Tamaín, desestimó en la posta hace pocas horas algunos reclamos diciendo que son en redes sociales, que son mal interpretados y exagerados. Los votos sí iban incrementando, 5,000, 10,000, y saben que en temas porcentuales, 100,000 votos no tienen un gran peso porcentual cuando tenemos un universo de 13 millones de electores y que se va cargando permanentemente. Cosas como esas están circulando en redes y lamentablemente hay gente que los consume y cree en aquello y obviamente va perdiendo o va afectando a la confianza hacia las instituciones. Bueno, no se refiere específicamente a lo que estamos analizando, pues se da cuenta de la barbaridad que dice, ¿no? Sí, pero que 100,000 votos no tienen un peso por... Es una basurita. ¿Puedes creer esa vaina? Okay. Y para eso se manejan otras escalas. Y es muy poquito manejan escalas logarítmicas. O sea, para todo hay solución en la presentación de los datos. Pero aunque eso no nos afecta a nosotros porque ese no es nuestro caso. Aquí viene la otra preocupación. ¿Cuánto significan estas diferencias numéricas en votos? No se puede saber porque no sabemos hasta dónde hay que hacer la corrección, ya. Pero ¿cuánto representan teóricamente esto en votos? 1 millón. ¿1 millón? Sí, 1 millón. Y la siguiente, ¿eso puede cambiar el resultado de lo producido hasta ahora? En términos generales, sí, pero nosotros no hemos hecho ese análisis. Le voy a decir por qué. El CNE nos disparaba cada 5 minutos con 1.200.000 líneas de datos. Cada 5 minutos nos disparaba 1.200.000 líneas de datos que no tenemos que bajar con nuestros sistemas y analizarlo. Entonces tampoco podíamos nosotros analizar todo. No hemos hecho ese análisis porque no en este momento para nosotros no es vinculante dentro de nuestras actividades. Para nosotros demostrar que se cambiaron la cantidad de sufragantes y por tanto los votos. Ese es nuestro problema en este momento. ¿Cuál es la gravedad de esto si según el número de actas obtenidas con diferencias numéricas, esto no es masivo, esto no es sistemático? Eso ha ocurrido siempre. Yo lo denuncié antes de las elecciones en un programa con usted y le decía que no están subiendo el acta y ahora como concesión el CNE la publicó en la pared de la Junta Receptora. Sí, o sea, eso está más claro que el agua. Ha ocurrido siempre, pero no ha sido causa para que alguna organización o partido reclame que le hicieron fraude. Inclusive el caso que tanto recuerdo de Susana González, que llegó a reunir un número inédito de actas con irregularidades, no recuerdo la calificación, de las 9,000 y pico de Guayas, tenía 4,000 y pico. Y si en todos los casos ella tenía razón en aquello, eso no bastaba para revertir el resultado. Por eso fue que el PSC no le dio salida a su reclamo, reconociendo que lo que les expuso Susana González era cierto. Oficialmente el partido no reclamó y ella, la perjudicada, no reclamó. Entonces, esto es grave, más allá de lo que significa, solamente cuando es capaz de probarse que cambia el resultado. Entonces vamos a un caso muy puntual. Está en el filo de la navaja el señor Lucio Gutiérrez. Posiblemente se quede fuera.
porque ya el formato o la dirección del voto en el exterior va a ir casi en otra dirección. Entonces sí cambia. Y el CNE no dio lugar al reclamo de él el domingo, de paso. Sí, lo echaron para atrás. Desechó el de Construye Sí, 25 de acuerdo, también. de acuerdo. Es decir, que en ciertos casos esto sí puede significar triunfo o derrota. Totalmente. O sea, usted me está haciendo una pregunta matemática y le voy a decir algo más. ¿Cuándo se había hablado de los TXT y de las líneas y de la junta y de las diferencias numéricas? Nunca. Eso significa que el control electoral no se estaba haciendo como es. Ok. Listo. ¿Y para qué sirve el famoso blockchain que iban a implementar? Le voy a dar algo más. En los TXT, ¿Qué es eso? los TXT, los archivos de data, donde está Ya. la data, o sea, se escanea un acta y se No, convierte no en olvide número. hablarme en cristiano. Perfecto, gracias. Y Ya, gracias por tradúcame. frenarme. Ya los Lo que se TXT. produce de las actas se convierte en números para poderlos sumar. Ya. Estamos claros, ¿verdad? Y los TXT, los archivos de data, estaban en el Azure, como usted me preguntó, pero también los colocaron en el blockchain. Le voy a hacer una gran denuncia, primicia en este momento. Están truncados en el blockchain los TXT, ¿Qué es truncados? incompletos. Por ejemplo, para presidente, de los 300.000 líneas que tienen que existir de datos por archivo, apenas yo conseguí 5.000. 5.000. Los archivos de datos del TXT que estaba en el Azure y con el cual siempre hemos trabajado nosotros, en el blockchain no sirven. Están muchos, truncados, desaparecidos, eliminados, borrados, suprimidos. Pero no significa eso que usted no pudo acceder a los 295.000, yo pero no accedí- que no existan. No, yo fui por el Azure. Ah, ok. Y como me pasó la señora Pombosa una respuesta de una solicitud que le hice, me dice que también vaya al blockchain, que ahí están los TXT. Y cuando fui me di cuenta que nadie lo había verificado. Ahí colocaron basura. No existe la data completa. Pero yo, ¿En claro, dónde colocaron basura? en el blockchain correspondiente a los archivos TXT. Basura significa cuando eso no corresponde con la realidad. Y otra vez explíquele a la gente qué es esto blockchain, la tecnología Ok. blockchain, porque todo el mundo habla de que eso es Inmutable. inviolable, inviolable, etc. Inviolable. Ya. Primero, el blockchain no es más que un conjunto de cajas donde están metidos unos documentos que pueden ser verdaderos o falsos. Más nada, están guardados ahí. Como un homicida puede entrar a un banco y guardar un arma homicida, y eso está bien seguro, inviolable, inmutable, pero está ahí el producto de un delito, de una violación. Y le voy a decir algo más. El blockchain no es como los hormiguitas. No, el blockchain es competitivo, no es colaborativo. Le voy a poner un ejemplo. Bingo. El bingo es un buen ejemplo de blockchain. La gente pelea para ser el ganador y tiene que demostrar que el que ganó, ganó. Eso se llama más o menos una especie de blockchain. Entonces, blockchain es un conjunto de cajas donde están documentos bien guardaditos, pero que en el CNE no funciona como tal porque no es desconcentrado. ¿Y usted dice que ahí depositaron basura? Sí, claro, como no está completo, le faltan, o sea, de 320.000 registros, yo conseguí 5.000 solamente, porque no está, el blockchain no lo maneja y además lo trata el CNE como un archivo PDF, o sea, hay una locura con los TXT que están en el blockchain. ¿Qué consecuencia puede tener eso en la próxima elección? Ninguna, porque realmente eso es un almacén, como accesorio. ¿Van a volver a utilizar la tecnología blockchain en la segunda vuelta? Sí, según ellos sí. Pero a nosotros más que el blockchain nos interesa que haya precisión para poder determinar si hay consistencia o inconsistencia. Pero que el blockchain no nos sirve de mucho. Enseguida vamos a avanzar con eso, María Clara. Al regresar estará con nosotros el ingeniero Néstor Marroquín. Se sumará como panelista vía Zoom y nos dará su testimonio en directo. Nunca debe descuidarse la vigilancia de lo informático en el CNE, pero la única garantía en realidad es un completo control electoral. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único.
Recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal apenas concluye el espacio. Y en los Estados Unidos, o a los Estados Unidos, llegamos gracias a Macro Digital, que amplía nuestra señal en transmisión simultánea. Mañana tratamos aquí el partido Ecuador-Uruguay, el miércoles a las 22 horas en vivo, lo que se hizo con la reconstrucción de Manabí. Es importante no olvidar para repetir la historia. Y la otra cosa increíble es recordar que después de ese terremoto, 300 niños fueron violentados en canoa, según ha probado esta extraordinaria película que les recomiendo, Los Sonidos de la Libertad, por una serie de pedófilos y delincuentes extranjeros, desarmados con colaboración de nuestra Policía Nacional y 2 o 3 investigadores extraordinarios de fuera. Uno de ellos, productor de la película, Eduardo Verástegui, se lanza a la presidencia en México. El otro se llama, el policía, ¿te acuerdas del nombre? No. Era ¿cómo? El actor se llama Jim Caviezel, pero el productor de la película que les recomiendo ver, bueno, no voy a acordar, Bean Altman o algo así. Es muy dura, pero muy recomendable. Hasta hoy, nadie en el Ecuador que se sepa puede responder lo que ocurrió después de ese terremoto. Ya ven las secuelas de lo que genera una tragedia de esa magnitud, con cuyos fondos jugaron los que ahora quieren venir a llevarse el resto. María Clara. Antes de proceder con nuestro próximo invitado, vean cómo él mismo ha dicho de manera pública en una de sus intervenciones lo siguiente. Nosotros hemos recorrido un algoritmo, o sea, hemos hecho un sistema dentro del colectivo, para que de las 40.776 juntas electorales que analizamos, el 100% de la votación, hemos podido determinar estas juntas que tienen estas diferencias numéricas. No le llamamos inconsistencia, sino diferencia numérica entre los sufragantes. Y con digamos que desde la diferencia de un solo sufragante, es decir, ejemplo, 300, 199 o 301, por poner un ejemplo. Hemos detectado juntas que tienen hasta la diferencia de 300 sufragantes. No puede ser posible que el acta de presidente, por ejemplo, diga que se presentaron 300 personas y el acta de asambleístas nacionales, 0 personas. Hemos podido determinar 3.083 juntas con estas diferencias numéricas en territorio nacional, alrededor de 200 en la circunscripción del exterior. Eso le dijo el ingeniero en sistemas y abogado Néstor Marroquín a Wilson Moposita en Notiohoy. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la gravedad de esto que ustedes han detectado y cómo evitarlo en esta segunda vuelta? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Efectivamente, desde el colectivo Defiende tu Voto, hemos hecho este trabajo mancomunado con Bolívar, con Anabel y con una serie más de técnicos que nos han colaborado en la digitación y en el análisis de tanta información, porque son millones de datos. En el caso particular de las 3.083 juntas receptoras del voto, que han sido identificadas con diferencias numéricas entre las actas de escrutinio de las diferentes elecciones, el tema es bastante grave porque se está evidenciando desde el punto de vista matemático y técnico una diferencia numérica, pero desde el punto de vista jurídico se está evidenciando una falsificación de documento público que son las actas de escrutinio, y que el tema es que debería el CNE garantizar de que si es que eventualmente hay transparencia en las elecciones, no debería de haber una diferencia de una sola junta electoral. No se diga hoy 3.083 al día de hoy, 3.074, y que mañana vamos a presentar como colectivo la denuncia en la Fiscalía por este delito que hemos detectado y es nuestra obligación denunciarlo. Las autoridades tienen que investigarlo y sancionarlo, pero tiene una trascendencia de importancia suprema. La falsificación del documento, en este caso, la diferencia de sufragantes,
involucra el cambio o la alteración de un resultado. Entonces, en este caso ya hay dos delitos. El uno es el de falsificación en sí del documento, pero esta falsificación produce lo que también en el Código Penal se establece el delito de fraude electoral, que es quien altera resultados. Y en este caso está la alteración del resultado de sufragantes. Nosotros no nos hemos preocupado del resultado de las votaciones en sí en las listas electorales, porque para eso se supone que las organizaciones políticas tienen su personal, tienen su gente y tienen el recurso suficiente para poder hacer estas impugnaciones en la instancia que crean conveniente. El hecho que trasciende ya como conclusión de esto es que el CNE ha proclamado el día 31 de agosto sobre el supuesto de documentos falsos un resultado electoral y la convocatoria a una segunda vuelta, donde ellos afirman en el acta de proclamación de resultados que han analizado 40.776 juntas, cuando la realidad es que les falta 635 juntas porque el día 25 de agosto declararon la nulidad de la circunscripción del exterior y no sabemos por orden de quién fueron truncados todos los resultados, es decir, fueron sacados los resultados desde la elección de presidente, la elección de asambleísta nacional, la elección de asambleístas del exterior y la elección, en este caso de la consulta del Yasuní. Fueron sacados todos los resultados de la votación y querría decir que el CNE proclamó resultados sobre resultados incompletos. Ya, ok. Como abogado usted vuelve al asunto más grave que lo que volvería un ingeniero de sistemas. Ahora, varias inquietudes. Si repitieron las elecciones en el exterior, por todas las irregularidades que fueron más allá de la falla del voto telemático, porque primero cruzaron o equivocaron datos y luego confundieron datos, ¿no cabría bajo el mismo el argumento exigir que se repitan las elecciones nacionales? La circunscripción del exterior, que es la que falló en el voto telemático, lo que no podría hacer es hacer una repetición parcial de las elecciones. Porque si el sistema falló para la elección de asambleísta nacional y asambleísta del exterior, que son las que están convocadas para la repetición, no tiene sentido de que no haya fallado para la elección de presidente y para la elección de la consulta del Yasuní. En este caso, y en la doctrina jurídica, un instrumento público no puede ser declarado parcialmente nulo o parcialmente falso, o es verdadero o es falso. Si repiten en el exterior, deberían repetir la elección para todas las dignidades. Vamos a la pregunta interna. Si ustedes detectaron los casos que acaban de decir, en donde han usado documentos falsos y han falseado resultados, ¿no cabría repetir también la elección nacional? Aunque, por principio, ¿no? Aunque eso no alterasen los datos. A ver, el tema es medio, ¿quién es primero, la gallina o el huevo? A ver, para que sean declaradas nulas las votaciones, el artículo 143, numeral 3 del Código de la Democracia, dice que cuando se ha detectado o se hayan declarado falsas las actas de instalación de las juntas electorales o las actas de escrutinio. En este caso no tenemos una declaratoria previa de falsedad del documento. Ok. Ya, por este motivo es que mañana vamos a poner la denuncia en la Fiscalía. Ok. Y como eso requiere un juicio y un proceso, si llega a darse aquello ya será después de que se cumplan las elecciones. Entonces, desde luego voy a la otra pregunta. ¿Cómo hacer para que con las mismas autoridades, el mismo sistema informático, el mismo personal, no se repitan los mismos vicios? A ver, aquí el tema es hacer una campaña intensiva, obviamente esto apelando al tema ciudadano. Que ahorita, hoy, mañana, que se pone la denuncia en la Fiscalía, empieza la acción penal. Y aquí, ¿quién falsificó las actas? Que en este caso son las personas que elaboraron o reescribieron o rehicieron los conteos, alterando la realidad de los hechos. Ellos ya están como sospechosos de haber hecho esta falsificación de los documentos. Segundo, los consejeros del CNE que han declarado resultados sobre estos resultados supuestamente falsos, han hecho uso doloso de un documento falso para proclamar resultados, también responsables del mismo delito de falsificación. Esta falsificación involucra cambio de resultados, responsables del delito de fraude electoral. Y en este caso, para efectos, estoy diciendo campaña ciudadana, recomendar a los que están delegados en las juntas
no tanto en las juntas receptoras del voto, porque no hemos detectado ahí básicamente cambios, pero sí en las juntas provinciales electorales donde se hacen los recuentos. Ahí sí están hechos los cambios y se evidencia el cambio de actas de las distintas autoridades que se han elegido. Gracias. Pero también sí, recomendación a las organizaciones políticas que participan en el balotaje, en este caso, tienen que hacer el control electoral, porque si no tienen el delegado en la junta receptora del voto para darle el seguimiento desde que nace el resultado hasta la proclamación final en el CNE, porque nos estamos dando cuenta que es toda una operación, digamos, de cambio de resultados desde que nace en la junta receptora del voto hasta que se publica el resultado final por parte del CNE. Una última cosa, pero esto no es deliberado, o sea, no se ve que sea con dedicatoria, ¿o sí? El cambio de resultados, obviamente, es para beneficiar o para perjudicar a alguien. Realmente, desde nuestro colectivo, no fue nuestro interés el de analizar el resultado de las candidaturas. Ok, ustedes están atrás del principio, ¿no? De a quién han favorecido o perjudicado. Y eso le da mucho más valor a su investigación. Ustedes quieren que se subsane una cosa técnicamente y por principio, no porque esta vez le favoreció a alguien o le perjudicó a alguien. Y, ingeniero Bolívar Loján, para que la gente entienda qué es lo que debieron haber hecho. Si sobraban papeletas con relación al número de sufragantes, ¿cómo se corregía eso? Es decir, si habían 180 votos y solamente registrados 120 sufragantes, sobraban 60 votos. ¿Qué había que hacer con eso? El artículo 125 del Código de la Democracia dice que hay que quitarlas aleatoriamente, tantas como sobran. Y al revés. Hay que poner una observación diciendo que faltaron para que cuadre la ecuación electoral, que es su principio matemático. Y los señores no lo hacen, los señores del CNE. ¿Quién debe hacer esa conciliación? ¿La gente en la mesa en el momento que está haciendo el escrutinio? Es decir, qué increíble. Aquí hay 180 papeletas, pero solo firmaron 120. ¿Ellos son los que hacen esa conciliación? Sí, ellos son los que quitan los sobrantes. ¿Quitan los sobrantes? Los sobrantes. O sea, cuando sobra, si sobraban papeletas, que es el caso que usted me plantea. Hay que quitarlas aleatoriamente. Si es a la inversa, faltaron papeletas, o sea, votaron 180, perfecto, pero solo tenemos 150 que... Perfecto, una observación. Y tienen que ir firmadas por delegados y los que hacen el recuento. Aquí en este caso faltaron 10 papeletas. Por tanto, en la ecuación electoral hay que decir, se llevaron 10 y eso cuadra perfectamente. Y no bajar el número de sufragantes, que es la piratería que se está haciendo. O sea, yo le dije el otro día PQC, para que cuadre. Ok, zapada se llama, para decirlo suave, María Clara. La molestia en algunos sectores políticos es enorme, en especial aquellos que apoyaron a Fernando Villavicencio, cuyos integrantes se han acercado a protestar a las puertas del CNE en estos términos. Se viene un fraude electoral el 15 de octubre. ¿Por qué? Porque la señora Diana Tamaín tiene los días contados ahí adentro en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque tiene muchos procesos legales penales que cumplir. Tiene juicios penales por malversación de recursos, malversación de fondos electorales. Y ahora últimamente quitarle el derecho a 500,000 ciudadanos compatriotas que están en el exterior. Eso es un atraco a la democracia, es una violación a los derechos. Aquí somos patriotas, gente que queremos este país, gente que estamos dispuestos a ponernos al frente en esta lucha, a seguir el legado de un hombre que dio la vida prácticamente para este país, porque ¿a quién les convenía que salga Fernando Villavicencio de la jugada? A todos. Si ven lo grave que es esto, ¿no? Que la protesta pacífica siga y la alerta ciudadana se mantenga. Si no, nunca van a entender. Ya cuando les venga el juicio político les importa un pepino. Ya habrán terminado su periodo, los resultados serán hechos consumados. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Carlos Aguinaga, expresidente del TSE y coordinador de Voces por la Democracia. Nunca debe descuidarse la vigilancia de lo informático en el CNE, pero la única garantía en realidad es un completo control electoral. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único.
Gracias a quienes me escribieron a recordar que Tim Ballard es el oficial de policía a quien me refería, que motivó la película en su trabajo, que es doblado por un actor ahí. La operación más importante que he realizado ocurrió en Canoa, Ecuador, dice Ballard, y si podemos hacerlo allá, podemos hacerlo en cualquier parte. Esa es la esperanza. Una cuestión maravillosa. Vamos a dejar fuera por tiempo lo de Jorge Peñafiel y voy directo con el doctor Carlos Aguinaga. Ok, el problema está planteado. ¿Cuáles son los correctivos? Que es para la próxima elección lo que me interesa, porque ya hemos visto que esto será un proceso largo. Si se les llega a dar la razón, habrá un juicio, una sentencia en tal o cual sentido, pero de aquí al rato en que se viene la segunda vuelta, doctor, con todo esto como evidencia reunido, ¿qué debería hacer el organismo? ¿A qué les obliga la ley? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, realmente el problema es que cuando un sistema cuenta, escruta y da como resultados como por arte de magia, que son los sistemas electrónicos o telemáticos, siempre va a quedar una sensación de fraude, y más aún cuando no hay un soporte tangible que pueda demostrar cómo opera el sistema, ¿no? Y eso sucedió con la votación telemática y puede suceder obviamente con la votación general y nacional. Lo grave, por ejemplo, es que el consejero Cabrera salió a decir que hubo un trasteo de votos. Eso significa fraude, es decir, el cambio de votos de una jurisdicción en otra. Exacto. Si eso dice que pasó en el exterior, la pregunta que debemos hacernos es, bien pudo haber pasado en asambleístas provinciales, nacionales, en presidente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El Consejo Nacional Electoral debe transparentar los sistemas informáticos, debe permitir auditorías nacionales e internacionales, debe establecer un sistema que pueda verificar la votación que hacen los ecuatorianos el día de las elecciones con algo tangible. Y lo tangible es la papeleta. Y para eso debe confrontarse los votos que están en la urna con las actas que son procesadas en el sistema de procesamiento de actas, de escaneo, de digitalización. Porque si no hay esta comprobación tangible de la votación, siempre va a quedar esta duda, esta sensación de fraude, y más aún cuando del propio seno del Consejo Nacional Electoral salen las deficiencias que tienen los sistemas informáticos. A mí me extraña que no exijan esto los candidatos presidenciales, porque ambos dicen que van a ganar y ambos querrán tener legitimidad en su victoria. ¿Qué explicación hay para eso? Bueno, a mí las organizaciones políticas y los candidatos no son responsables en el cuidado del voto, en la defensa del voto, con un sistema integral, real, que permita controlar el 100% de lo que sucede el día de las elecciones, de las votaciones. Yo creo que es un descuido que existe por parte de los candidatos. Sin embargo, aquí mucho se juega hoy con el resultado de lo que supuestas encuestas manifiestan una intención de voto. Se les tienen mucha confianza en estos sondeos, y hoy ya hemos visto que las nuevas tecnologías de información y comunicación, los votos de los jóvenes, de los millennials, de los centennials, cambian las estructuras estas de sondeo de votación, que es un instrumento de medición y técnico. Entonces, debe existir un autocontrol de parte de las organizaciones y de los candidatos, y unos sistemas paralelos que permitan competir con el sistema del Consejo Nacional Electoral para realmente validar esa información, esta votación que se da el día de las elecciones. Doctor Carlos Aguinaga, muchas gracias. Resumo lo que ha propuesto: transparentar el voto, llamar a auditorías internacionales, confrontar votos con actas públicamente. Dice él que si el trasteo de votos ocurrió en el exterior, ¿cómo
pudo no haber ocurrido aquí. Y aquí viene otra cuestión interesante, ingeniero Bolívar Luján. Está reiterando María Clara Triviño que la única garantía que hace que esto no se pueda repetir es que haya un eficaz control electoral. A la vez, ¿cómo hacer que si sobre la base de ese control electoral hay reclamos, el CNE primero, el TCE después, te paren bola y no digan, no, esto no está de acuerdo al formato que corresponde y las actas no son las que usted dice porque la fotografía no es auténtica, no hay una copia original, lo que sea? ¿Cómo hacer eso? El CNE emite un documento llamado CETPAR. ¿Llamado? CETPAR, sistema CETPAR. CETPAR. Ya, CETPAR. Sistema de escaneo, transmisión y más hierbas. Ya. Ahí está lo que se debe hacer según ellos, pero ese es un documento que permite poner más papeletas que votantes. Ojo, le estoy diciendo algo grave, ¿verdad? Wow. O sea, más papeletas que votantes. Lo permite y está puesto, creo que es el artículo 25 en el CETPAR. El CETPAR debería ser una norma que diga qué hacer en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, para que esté plasmado en una norma y los ciudadanos u organizaciones políticas puedan hacer los reclamos pertinentes. ¿Están a tiempo de eso? No. Ok. Más claro todavía. Agradezco la franqueza. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Nunca debe descuidarse la vigilancia de lo informático en el CNE, pero la única garantía en realidad es un completo control electoral. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Gracias por todas sus llamadas, pedidos, sugerencias, críticas, reclamos, ideas, aportes, etcétera. Ojalá tuviera más tiempo. No descarte que hagamos una segunda emisión de esto para persistir en que se llegue a corregir. Tanto va el agua al cántaro que se rompe. Expreso dice en primera plana de mañana, la falta de resolución de una corte bajo ataque preocupa. El FMI, una boya de difícil acceso, grupos de la sociedad en el dilema. Luisa o Novoa, Ecuador con la obligación de ganar. El Universo, primera plana, en 8 años los delitos por drogas crecieron 291%. TCE avala repetir las elecciones legislativas del exterior. Bien, se acabó el problema, ahora hay que pelear porque se repitan las votaciones o se amplíen en los resultados positivos. Declaraciones bananeras se rechazaron. 11S, Estados Unidos recordó a víctima. En lo que va del año, 180 niños y adolescentes han sido asesinados en zona 8. El diario en Manabí, la Triba con un planteamiento ofensivo. Rocafuerte lleva 9 meses sin ambulancia. Allá también, la caja de plátano casi triplica su precio. Portoviejo descartan abrir la calle Alajuela. María Clara Triviño concluye el programa con su rito especial. Ya dije lo de Timbaland hace un rato. Lo que pasa es que no teníamos la gráfica. ¿Ya? Ok, María Clara, vamos. Bien, ahora continuamos con las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Bolívar Luján. Le recordamos que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. Ingeniero Luján, la primera para usted. Si la práctica de cuadrar las actas es generalizada, ¿los perjudicados no denuncian eso por ignorancia, sí o no? Sí. La segunda, ¿cabe todavía una auditoría informática en los sistemas del CNE, sí o no? Para la segunda vuelta, no. La tercera, Ecuador ha tenido más de un presidente electo desde el 2002 con fraude informático, ¿sí o no? Sí. La cuarta, ¿una elección 100% perfecta es imposible, sí o no? ¿Me lo repite que no? ¿Una elección 100% perfecta es imposible, sí o no? Es posible. ¿El reclamar fraude es propio de quienes van a perder o se sienten perdidos, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cuál es su siguiente paso? El siguiente paso es que nosotros vamos a, por primera vez en Ecuador, vamos a generar un modelo de conteo rápido con base a los históricos, con una muestra que se llama movible.
Es un concepto de simulación estocástica. Déjame decirte, Carlos, algo yo tengo 11 años siendo top 500 en el mundo en Amazon vendiendo libros de simulación estocástica, que es una ciencia bien interesante. Entonces voy a hacer ahora un ejercicio, no vamos a salir tan firme como colaboración. Con las actas que van saliendo podemos generar un modelo para definir un conteo rápido. Pero no va a ser la panacea, ¿no? Ingeniero, gracias por su persistencia. Repito, tanto va el agua al cántaro que se rompe. Este hombre empezó solito, hace años, como una gota que seguía todos los días martillando. Y algunos lo creían excéntrico, que seguramente lo es, otros loco, que no lo es, otros raro, que sí lo es, otros necio, que tampoco lo es, otro sabio, que ha resultado ser. Este solo hombre ha logrado conmover a un país con su contenido y con su fijación en una meta que estamos cerca de lograr. Ha encontrado apoyo en defiendetuvoto.com. Ya antes fueron luchadores por la causa Néstor Marroquín, Óscar Ayerbe, Anabel Chacón y miles más. Pero no tendrá posibilidad de éxito si ustedes no se involucran. Eso significa colaborar en las próximas elecciones, estar alerta, contribuir al control electoral de la organización, que sea que vayan a respaldar, impulsar los conteos rápidos que se tengan que hacer para verificar aquello, tanto el oficial que va a ser el CNE como los extraoficiales que harán las candidaturas. Solamente si como ciudadanía participan, las cosas van a cambiar, y eso va más allá de estar chateando todos los días y a cada rato, en donde la gente cree que se cambia la realidad. El cambio comienza por ahí, pero termina ahí si solo lo dejan ahí. María Clara. El día de mañana, aquí a las 22 horas, en vivo estaremos analizando el resultado del partido Uruguay-Ecuador con 3 protagonistas del deporte. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿qué es eso? Es una de las miles de mágicas antenas que conectan a millones de personas en el país por telefonía celular. Han sido construidas por nobles guerreros que usan el fuego y el hierro para construirlas, mientras luchan con todas sus fuerzas contra el viento y la lluvia para levantarlas, logrando que niños bien puedan tener internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti.